Bueno, la cosa que lo vamos a operar, Gratarola, salió una fortuna, Sí, claro. lo va a pagar el municipio. ¿Para qué están los amigos? Además, que esto la gente no lo entiende, es como la amistad, ¿no? Es amigo del poder, el tipo perdió el poder, dejó de ser amigo, te dio la espalda, nunca más. La amistad y el poder es un camino de ida y vuelta. Quien lo entiende así, tiene amistades de por vida y amigos ni hablemos, ¿no? Si uno es capaz de correr cuando el tipo pide y el tipo vuelve cuando el que pide es uno. Esas son cosas básicas, ¿no? Y en la política, los tipos que no practican esto, están todos finados. Inclusive, aunque en el proceso político les haya ido bien. Pero el que no lo practica, después que con el tiempo, está muerto. ¿Sabe? Estamos con Lorenzo Pepe, que yo generalmente presento el programa y digo, bueno, hay una historia, esto, tengo una presentación que voy cambiando, pero espero que hayan grabado esta primera parte de la conversación, que no estaba, porque realmente es un poco lo que queremos transmitir. Este hombre estuvo desde el primer día, o desde antes del primer día, en el movimiento nacional peronista, es un peronista, digamos, desde esa época, que ha pasado, ha sido diputado, que es un hombre también de la resistencia, dirigente sindical, hombre de lucha, hombre de consensos también, hombre muy querido por todos los sectores. Gracias. Y que preside, no preside, es el secretario general del Instituto de Estudios, ¿no? Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Domingo Sociales y Políticas, Juan Domingo Perón. Y ustedes saben, le hemos contado muchas veces que gran parte de nuestras notas, la mayoría, el 80%, hoy estamos en el programa 89, las hacemos aquí, en este lindísimo bar que tiene el instituto, y que les recomiendo, que queda en la calle Austria entre Las Heras y Libertador, digamos, donde sale Pagano. Y que estamos aquí y que generosamente hemos sido recibidos siempre por Lorenzo Pepe y toda su gente. Nuestro primer programa, hace 89 programas, lo hicimos con él, que nos deseó suerte, y aquí estamos, creo que con bastante suerte, con audiencia, y sabiendo que nos están viendo en toda la provincia de Formosa por el canal público y también en la provincia de Chubut por el canal 7 de Rawson y en Formosa por el 11 de Formosa. Dos canales provinciales que reciben estas emisiones, donde les vamos contando un poco aquello que somos y aquello gente que respetamos. Sí, Lorenzo, me encantó esa... Gracias, no sabía yo que me estaban grabando. Y yo dije, ojalá que estén grabando, porque lo que estaba diciendo era sumamente... Yo diría que una cosa era como un sentimiento, por un lado muy argentino, pero también muy peronista, ¿no? De aquello... ¿De qué es un dirigente finalmente, ¿no? Primero, Enrique, bienvenido de nuevo a este ámbito que para nosotros siempre nos enorgullece recibirlos, a usted, a Carlitos y a los muchachos que componen su equipo de producción, de tal manera que estén aquí siempre como en vuestra casa. Con respecto a las ideas, estas que yo expresé sin saber que estaba siendo grabado, son cuestiones que uno entendió rápidamente en cuanto se metió en el peronismo. Yo, la verdad que el gran hacedor, digamos, de ese hecho fue mi viejo. A mí me llegó de la mano el 17 de octubre del 45. Él era un transversal, venía el socialismo se rompe por la mitad, como la mayoría de los partidos de aquel entonces. Un viejecito, el doctor Enrique Dickmann, crea el Partido Socialista de la Revolución Nacional para contribuir con la política que Perón venía pergeñando, venía elaborando, y mi viejo queda ahí prendido, de tal manera que vamos ese 17 de octubre a la Plaza de Mayo, ¿no? Y yo veía la cara de los... éramos
me dio un poco de vergüenza, porque el primer censo lo hizo el peronismo en Argentina en el año 46, parece mentira, ¿no? Hasta ese momento no se sabía bien, así que hubo que ahondar y no sé por qué Japón había realizado, a lo mejor por razones estratégicas, dónde enviar su gente, vaya a saber las razones, teníamos 13.750.000 habitantes. Y los que llegamos a la Plaza de Mayo ese día, sin radio convocante por medio, no había un medio masivo de convocatoria, además adelantándose un día a lo que la Central Obrera había dispuesto, que había dispuesto un paro nacional, sin nombrar a Perón, al César lo que es de César, ¿no es cierto?, y a Dios lo que es de Dios, los trabajadores, por una intuición yo diría cuasi milagrosa, de boca en boca, se movilizaron de tal manera que juntamos, digo juntamos porque yo me llevó de la mano, era un chico, vuelvo a repetir, un puber, pero yo sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Juntamos 800.000 personas en Plaza de Mayo, salían por la avenida Diagonal, Avenida de Mayo, todo, hasta el fondo. Y no fue fácil porque, sin duda, el movimiento ese presionó mucho. O sea, si hubiera sido menos gente, hubiera sido reprimido ese encuentro, con menos gente. Pero hubo un momento en que a Ábalos y a Bernengo Lima, que eran los dos grandes personajes de la oposición a la figura de Perón dentro del gobierno de facto que presidía Edelmiro J. Farrell, reculan, retroceden cuando se dan cuenta que la represión podría traducirse en una cuestión de desborde por parte de la gente. Bueno, la gente lo que quería era queremos a Perón, y así fue hasta las 11:30 de la noche en que aparece Perón. Pero usted me habla de, perdóneme, 800.000 personas en un país de 13.800.000, ahora hay 3 veces más. O sea que es como si hoy hubiera en proporción 2,5 millones de personas. A eso me refiero. Pero el peronismo se ha caracterizado siempre por sus encuentros multitudinarios. Y al revés de lo que dice algún perdido en la política, que siempre hay algún despistado, no era necesario en aquel entonces. Hoy ya es diferente, porque también son diferentes las circunstancias, pero en aquel entonces no había que darle nada a la gente, ni traerlo, ni llevarlo, ni darle un choripán, ni que, vuelvo a repetir, no me opongo a que se haga, pues si usted lo saca a un compañero a las 6 de la mañana o 7 para llegar al mediodía al lugar de concentración, alguna cosa hay que darle al hombre. En aquel entonces nadie pedía nada, se subía a los camiones o se subía a los ómnibus y venía hacia Plaza de Mayo. El último gran encuentro fue el del 22 de agosto del 51, cuando le ofrecemos a Eva ser vicepresidenta, el Cabildo Abierto. Ahí también se juntaron 2 millones de personas, ahí ya era un número mucho más elevado, ¿no? Era muy... Y quería decir por qué esto de la solidaridad. Yo lo veía, en el rostro de la gente, cuando aparece Perón. Perón inicia su discurso de una forma realmente emblemática, ¿no? Y muy golpeadora sobre el sentimiento patriótico de la gente, ¿no? Porque dice, yo tengo 3 grandes honras en mi vida: ser soldado, ser un patriota y ser el primer trabajador de los argentinos. Y ahí estalló la plaza. ¡Wow! Y los pañuelos. Yo tengo el documental, así que puedo dar testimonio de que eso ocurrió, además de que estuvimos ahí. ¿Qué vi yo en el rostro de la gente? Él se dirige a los trabajadores. Se dirige a los trabajadores, les pide que se queden 10 o 15 minutos más al final, para él disfrutar, después de tanto dolor y de tanta amargura, ese calor que sentía él, que la gente le estaba brindando a este personaje, que después, bueno, fue lo que fue, ¿no? Sí. Sin duda un gran transformador de Argentina. Y ya el odio ahí, ya empezó el odio de los sectores. Al día siguiente empezaron a operar para voltearlo a Perón. Usted sabe que yo alguna vez lo he contado, no me acuerdo si cuando estaba con usted, que yo había leído en un momento, y eso usted seguramente lo sabrá por su papá o por usted cuando era más jovencito, que una de las cosas que a mí de alguna manera me iluminaron y me hicieron ver el significado profundo del peronismo, el profundo significado cultural
y ahí la razón del odio de los otros sectores, es que yo había leído en un libro, en un librito que se llamaba El 17 de octubre, que era una serie de testimonios, hace muchísimos años, y había un testimonio de un hombre que trabajaba en la compañía de tranvías, y le preguntaban, ¿para usted qué significó el 17 de octubre? Y el hombre decía una cosa que a uno le parece hoy, si a mí el 17 de octubre significó que para hablar con el capataz ya no me tenía que sacar mal la gorra. Esa sensación, digamos, de haber hecho, digamos, que esa cosa tan jerarquizada que tenía la sociedad y tan dura, y digamos, y que sigue estando muy dura, inclusive en otros países de Latinoamérica en la actualidad. El peronismo se adelantó enormemente en ese sentido cultural de la igualdad y de que cada uno puede mirar la cara de quien y usted quiere. sabe, Enrique, que seguimos estando a la cabeza de eso en América Latina. Cuando algún tipo que no nos quiere, ¿no?, dice, fíjese lo que pasa en los países que nos rodean, ¿no? En Uruguay, en Chile, en Bolivia. Sí, pero cuando hay tragedias como hubo en Chile, aflora la pobreza, como hubo ese terremoto en el sur, sobre la zona del Pacífico, aflora la pobreza brutalmente sobre la realidad de un país que puede ser que económicamente tenga equilibrada sus números, sus cuentas, pero que no le ha llegado a la gente la posibilidad de la distribución de lo que precisamente se ha conseguido en Argentina con el peronismo. Lorenzo, ahora hacemos un pequeño corte y justamente sobre eso también voy a contar una pequeña anécdota y no, para seguir escuchándolo usted. Ahora volvemos. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación. Usted me estaba hablando de la diferencia, ¿no? Claro. Yo hace no muchos años, hace pocos años quiero decir, estuve con un equipo de televisión en Chile y éramos ocho hombres que íbamos de un lado para el otro y comíamos todos juntos y nosotros llamábamos, como hacemos acá en Argentina, mozo, por favor, meter un poquito más de manteca, o no le molestaría tenerme un poco más de agua. Esas cosas que uno tiene en la conversación natural con el mozo o con el amigo. Y se nos acercó una gente que era de la Secretaría de Turismo de allá, que me parece que nos estaban siguiendo para ver qué hacíamos, y nos dijeron, así no le van a entender aquí, ¿eh? Usted tiene que decir, mozo, manteca. Esa era la idea, digamos, de una... Había que ordenarle. Había que ordenarle, pues así no le van a entender. Estaban, digamos, la sensación de que alguien, por favor, me trae un poquito, qué sé yo, tiene un poquito más de manteca. Esa cosa natural que hacemos nosotros, porque esta sociedad tenía un cambio cultural y ese cambio cultural empezó y es la raíz del peronismo. Fue muy bueno. Claro, hoy contarle a los jóvenes los que ya usufructuaron sus padres,
es un poco la historia que estamos relatando. Pero usted, Enrique, por un minuto, yo le digo a los pibes que nos escuchan, hagan un ejercicio de memoria, ¿no? En función del origen humilde, el laburante, no teníamos vacaciones pagas, no había caja de jubilaciones, no había tribunales del trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión la traduce en Ministerio, Perón ni él crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. No hay convenios colectivos de trabajo, no hay igualdad en el salario entre la mujer y el hombre. Todo eso y mucho más, y mucho más. Los convenios colectivos de trabajo es una conquista enorme, enorme, que ahora han aparecido un grupo que, escondido detrás de la idea del socialismo, que es tan abarcativo y en algunos casos tan romántico, pero tienen la idea de la fractura. Yo, como ser, a mí me tocó dar en la década del 60 algunas diferencias y peleas con el PC tradicional, el Partido Comunista tradicional. Pero ese grupo de hombres, a quienes de paso ahora lo recuerdo con respeto después de tanta pelea, nunca plantearon la ruptura al movimiento obrero. Ellos, más, cuando nosotros rompemos con Patrón La Placeta en el 55-56, que convoca ingenuo el hombre, un capitán de navío, convoca para normalizar la CGT y se encontró con que la inmensa mayoría de los que íbamos como delegados éramos peronistas. Así que bueno, cuando ve el despelote el tipo se va, nos abandona, pero ahí adentro se crea, como producto de este hecho increíble, que el que era interventor terminó por ser derrotado por el insulto y la descalificación de los que estábamos participando del Comité Central, y se crea las 62 organizaciones que todo el mundo sabe peronistas, los 32 gremios democráticos, que había quedado un remanente radical, Urray, sí, era un muchacho de viajante, March, que era de mercantiles, sí. Había una media docena. Y los comunistas crearon el MUX, eran también muy pocos, Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, Movimiento de Unidad. Hoy, los que se esconden detrás de esto, pero todo el mundo sabe a esta altura de los acontecimientos que responden ideológicamente a la Cuarta Internacional, que son trotskistas, a ellos no les importa la unidad del movimiento, para nada. El movimiento obrero estoy hablando. El movimiento obrero pierde cuando se rompe. Está a ojos vista que los muchachos han colocado uno por un lado, en las listas, me refiero a legislativas. En la época de Perón había sido muy sabio, pero el 33% para uno, el 33% para el otro y el 33% para los laburantes. Estaba equilibrado las fuerzas de la política, los industriales y sus intereses, más los trabajadores discutiendo en un ámbito por antonomasia deliberativo, colegiado, en la que hay que acordar si querés sacar algo, o sea, obligás a la gente a coincidir o no, pero dentro del campo de la deliberación. El comunismo tuvo una actitud en aquel entonces diferente a la que hoy, mirando lo que se viene, yo hago un homenaje. Aquellos tipos nos dijeron, rompamos el movimiento obrero. No, consolidémoslo al movimiento obrero, que fue lo que hicimos, ¿no? Eso, llegamos a tener, con muy poca gente, todavía pocos habitantes, cerca de los 6 millones de afiliados a una sola central obrera. Porque cuando llega Perón había la número 1 y la número 2. Pero rápido, Perón dice, se tienen que unir ustedes, no con la voz arenosa. Todos juntos van a ser más. Bueno, efectivamente, todos juntos. Y llegamos a tener casi 6 millones de afiliados, una fuerza, una polenta enorme, ¿no? Lorenzo, lo quiero cambiar un poco, digamos, Lorenzo es para tener horas y contar historias, y digamos, porque ha sido protagonista de gran parte de la historia política y sindical de este país. Pero quiero tocarlo con un tema que es un tema como muy central en este momento y que bueno, que Perón lo supo manejar muy bien, pero bueno, después vinieron algunos gobiernos que hicieron trizas de todo aquello. El tema de transporte y cómo se está ¿cómo lo ve el tema de transporte en la Argentina? Hoy mejor, hoy, con la presencia de un ministro de Transporte que ha entendido el reclamo no solamente de las víctimas y de los familiares de las víctimas, obviamente, ¿no? A eso me refiero,
que tienen todo el derecho a reclamar por las muertes de tantos seres queridos, pero también que muchos otros, como ha sido el caso de nuestras organizaciones, las organizaciones sindicales por un lado, la Asociación del Congreso Panamericano en Ferrocarriles, que también honoríficamente estoy presidiendo, y la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, que es otro grupo, es Latinoamérica, la Asociación Panamericana tiene el plus de incluir al norte de América. O sea, Canadá y los Estados Unidos forman parte de esta asociación. Creada en 1907 por Figueroa Alcorta, cumplimos los primeros 100 años en el 2007 y se hizo con la presencia de las autoridades de transporte un encuentro internacional muy importante, y de ahí sacamos resoluciones que iban encaminado a la necesidad de pensar seriamente, primero en un plan integral del sistema de transporte con las diferentes áreas de influencia, el camión para un lado, lo fluvial para el otro, el transporte ferrocarrilero por el otro. Esto no está todavía, van a tener que llegar a una ley que regule el transporte, porque no es económico movilizar parte de la producción de Tierra del Fuego a Buenos Aires. No es económico, tampoco lo es de Buenos Aires al norte, a la quebrada de Humahuaca. ¿Cuál es lo económico? El transporte masivo. ¿Quién puede transportar masivamente? Es el tren de carga, que puede hacer en un solo tren no menos de 150 camiones. Y con mucho menos costo. Y con mucho menos costo. Y con 2 personas conduciendo y un guardatren en el famoso vagón el furgón de cola que se usaba en aquel entonces. A lo mejor hoy no es necesario, pero de esa manera el país creció, y creció a la vera del desarrollo del sistema ferroviario. Que si bien es cierto, los británicos lo pensaron para que todo convergiera sobre el puerto de Buenos Aires y de ahí a la metrópoli, consiguieron también, y esto hay que decirlo, que en muchos lugares, como en el lugar donde yo he nacido, en Cespeña, provincia de Buenos Aires, llegó primero, querido Enrique, llegó primero la estación. La estación le tomaron el nombre a Roque Cespeña por la ley del voto obligatorio, claro. Que al pasar, digamos, se le arrancó don Hipólito Yrigoyen, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Y bueno, llegaron primero ellos y después llegó la gente. Y así esto y de hecho, con la liquidación del sistema en la década del 90, que yo hice todo lo que pude, porque en ese momento yo era diputado de la Nación, cambié lo de la privatización total y o parcial por la de la concesión total y o parcial. Me dicen, fracasó la concesión. Puede ser, pero no es el fracaso del sistema de la norma legal, sino de quienes debieron haber controlado y no lo hicieron, porque está la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Secretaría de Transporte, en fin, la Subsecretaría del Transporte Ferroviario, todo ese grupo de entidades gubernamentales que debieron haber controlado no lo hicieron. Se fue derrumbando, al día de hoy no sabemos bien dónde fue el dinero que el Estado puso de buena fe, o sea, hay que partir del conocimiento que lo que estaba haciendo el Estado era invertir en lo que era de él, que lo que el otro estaba concesionado, estaba alquilado, para que la gente lo entienda. Fracasamos, pero fracasamos por ausencia del Estado. El Estado ha tomado ahora seriamente este tema, ha cambiado 2 o 3 hombres que lo manejaran hasta que apareció Florencio Randazzo, que seriamente él ha viajado inclusive a China, ha ido a ver el material rodante. Yo espero que le arranque a los chinos el compromiso no solamente de traer el vagón, sino también de acercarnos la tecnología, canjear eso, y que en los talleres argentinos se reparen con mano de obra argentina. O sea, algo tenemos que recibir de este esfuerzo enorme, millonario, que está haciendo el gobierno de la Nación por restaurar una red ferroviaria. Han empezado por pasajeros, pero yo le digo, tiene que volver el tren de larga distancia. El tren de larga distancia era una fiesta. Para mí, era una fiesta. Giras en una época, lo más lindo que había ir en tren, de acá a Mendoza, de acá... Y esperar la llegada del tren. Esperar la llegada. Claro. Lorenzo, le agradezco enormemente por recibirnos.
Siempre nos queda corto el tiempo con usted, pero vamos a tener varias veces para poder disfrutar. Hagamos una historia del peronismo, Enrique, que es tan conmovedor y tan noble además. Hay tanta nobleza, tanta entrega, tantos muertos, tantas mujeres que se las tragó la noche por el solo hecho de pensar diferente al poder. Yo creo que nuestro movimiento se merece una horita o una horita y media de hablar de las heroicidades que el peronismo le puso, ¿no? Lo vamos a hacer, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias a usted, Muchas gracias, gracias, compañero.